Aventureros, hoy llega un capítulo muy especial en Desafío Viajero. Primero porque vamos a hablar de un tema crudo, difícil de digerir, pero que no tiene que hacernos mirar hacia otro lado, sino afrontar. Y es que vamos a hablar sobre la situación de las mujeres en campos de concentración, qué es lo que ocurrió, a qué clase de torturas y de vejaciones les sometían. Pero es que el capítulo de hoy también va a tener una parte más amable, más simpática, porque vamos a hacer doble entrevista hoy miércoles en Desafío Viajero. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre mitos griegos desde un punto de vista, desde luego, más amable, pero que también hace que consigamos ciertas reflexiones que nos harán plantearnos cómo poder conjugar la primera con la segunda de las entrevistas y obtener una lección que sea profunda para todos nosotros, para nuestros intereses y para nuestros valores. ¿Listos? Comenzamos. Fermina Cañaveras, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Va. ¿Bien? Sí, genial. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial porque acabas de publicar El Barracón de las Mujeres, un nuevo libro que ya a través de la editorial Espasa podemos encontrar en todas las librerías y que tocas un tema que yo no había visto publicado todavía, que es la situación de las mujeres en algunos campos de concentración, como ahora nos contarás, y qué es lo que ocurría allí. ¿Por qué te has decidido meter con un tema tan crudo y tan complejo de digerir como este? Pues porque creo que era necesario. Yo llego a esta historia de casualidad y me llega tanto, me resulta tan bestia, tan brutal, que tengo la necesidad de empezar a investigar y llegar hasta lo que llegué y a conocer lo que es el gran desconocido, que es el campo de concentración de Ravensbrück. Como historiadora sí que sabía que muchos campos de concentración tuvieron su prostíbulo, pero no sabía hasta qué niveles y cómo se llegó a gestionar y cómo este campo fue como el hermano mayor de todos para generar una trata de mujeres y llevarlas a otros campos para que fueran obligadas a ejercer la prostitución. Es curioso porque siempre nos viene a la cabeza Auschwitz, Sachsenhausen, etc. Pero Ravensbrück no suele ser el típico campo de concentración en el que pensamos, y menos con la existencia de prostitución dentro de campos de concentración. Sí, a ver, yo siempre digo, como te he dicho antes, que es el gran desconocido, que es el campo que ha pasado de puntillas y creo que es por el hecho de cómo se concibe este campo. Ellos lo conciben para ejercer la violencia sistemática de género. Ya piensan cuando lo están construyendo que solo va a ser para mujeres. Y en 1939, cuando abre sus puertas, las primeras que llegan son prostitutas de las calles de Berlín que los nazis recogen y les piden que vayan a ese campo, que van a cobrar y que van a tener mejores condiciones que las que tienen en la calle. Yo siempre digo que a los nazis les encanta camuflar la muerte con palabras bonitas. Estas son las primeras, o sea, ya te puedes hacer una idea de lo que estaba pensado para este campo. Cuando empiezan a llegar reclusas, pues que venían de Francia, que venían de Polonia, que venían de muchos puntos de Europa, se dan cuenta que no hace falta seguir engañando, que pueden coger a estas mujeres y ser las que vayan a ser las futuras Verführer, que significa puta de campo de concentración, y que van a ser, pues eso, las que van a ser violadas, van a ser las putas de campo y lo que son pues las mujeres denigradas al mayor nivel. Es decir, ¿eran solo prostitutas o al final también mujeres de toda Europa acababan llegando allí por su condición? Las primeras que llegaron eran prostitutas, pero luego todas las mujeres que acababan detenidas, que ninguna prácticamente había ejercido la prostitución, fueron las que les tocó desempeñar lo que los nazis tenían ideado para este campo. Las mujeres de las que yo hablo en esta novela, ninguna había sido prostituta antes. Eran mujeres, pues la protagonista llegó siendo muy niña de España, se exilió cuando acaba la Guerra Civil Española, llega al campo con 19 años. Hay otras que eran profesoras, otras que sí que tenían bastantes ideologías políticas, pero nadie se había dedicado a ejercer la prostitución. Eran esclavas sexuales. Era lo que querían hacer con ellas, pues prostituirlas y que fueran, pues eso, una parte más para la satisfacción del ejército nazi. Y todo el mundo se puede imaginar que sin ningún tipo de contraprestación. No, claro, lógicamente. A ver, yo creo que lo de la palabra que le estatuaban de puta de campo o prostituirse no está
bien, pero es como ellos decidieron llamarla. No hay ningún tipo de contraprestación. Tú estás dando un servicio, pero porque eres una detenida, estás intentando ganar la guerra y después de una selección a ti te ha tocado ir al burdel. Te podía haber tocado cualquier otra cosa, pero te tocó, pues eso. Cuando tú llegas, sí que hay una selección bastante exhaustiva. Eran las propias mujeres guardianas, porque este campo no solo fue un campo de trabajo y exterminio, también fue un campo donde adiestraban guardianas. Intentaban pues poner siempre y pelear porque fueran mejores que los hombres guardianes. Entonces eran ellas las que decidían qué mujeres iban a pasar al prostíbulo. Y tenían que pasar pues eso, por una desinfección, por un corte de pelo, pero nunca las rapaban como el resto de las reclusas, y por lo peor que yo creo que le llamaban la iniciación. Después de haber pasado la cuarentena, el despioje, y una revisión ginecológica también, las bañaban, les daban como un camisón muy finito de algodón y pasaban a otro barracón que eran normalmente altos mandos nazis que no estaban en el campo los que decidían si esas mujeres podían pasar a los barracones de prostitución, si no te pegaban un tiro allí directamente. O sea, habías pasado por el trance de llegar a ese campo de concentración, de que te hubieran tatuado en el pecho un triángulo invertido negro que era para las lesbianas, las prostitutas, como decían ellos, y las asociales, que como he dicho antes, ninguna de ellas había sido prostituta antes, y después no saber si vas a conservar tu vida hasta que un hombre decida que lo que te ha pedido lo has hecho bien. Imagínate. Es increíble porque lo que estamos imaginando, tal y como te escuchamos, es que estos más llamados servicios no se realizaban en el propio campo para los guardias del campo, sino que ¿cómo funciona? Sí, a ver, una vez que tú pasabas la iniciación, ya que ibas a la barraca que era el prostíbulo, y sí que ya se hacían unos servicios para los guardias del campo, los capos, porque en 1941 este campo empieza a recibir también hombres. Y ya sí que había un servicio y se podía acceder al barracón de las mujeres, al prostíbulo, por una especie de tickets. A ti te daban un ticket si eras un buen recluso y cumplías las órdenes que ellos te pedían, pues te gratificaban con un ticket y tú podías ir a visitar a una de esas mujeres. Los soldados nazis no tenían por qué acceder al sistema de tickets, directamente iban cuando querían. Entonces, imagínate, era llegar a lo mejor al tener entre 15, 17 o 20 violaciones al día. Es curioso porque cuando escuchamos historias de otros campos de concentración, tenemos las clásicas, tenemos algunas más o menos simpáticas, pero parece que el tema de la prostitución nunca sale. O sea, ¿por qué parece que queda ensombrecido o como tabú para hablar de esto en cuanto a lo que se hacía en la antigua Alemania? Porque yo creo que es incómodo. Pero, por ejemplo, Auschwitz también tuvo su prostíbulo. Lo que pasa es que tampoco se ha hablado de él. ¿No se cuenta? No, Mauthausen también tuvo su prostíbulo, pero no se ha hablado. De hecho, utilizaban este campo para empezar a mover presas a otros campos y que fueran a los prostíbulos. Yo creo que es incómodo que la historia ha pasado de puntillas por él porque no es agradable, y muchas de las que salieron y consiguieron conservar la vida, algunas no les apeteció contar pues lo que la denigración que sufrieron. Tú has podido tener información de primera mano. A grandes rasgos, ¿cómo te has documentado y has podido tener contacto con alguna o con familiares de alguna de las protagonistas de estas historias? A ver, yo cuando llego a esta historia, que llegó por casualidad, la protagonista de esta historia ya no está viva. Entonces, yo sí que tengo constancia de que estuvo en la Resistencia, que llegó a ese campo, que le tocó ser una aflicción, pero necesitaba beber y saber cómo era ese proceso, cómo era lo que sentían y lo que era la denigración. Entonces, a las que encuentro vivas y encuentro a un número mayor de mujeres son fundamentalmente polacas. Entonces, algunas no les apetecía volver a pasar por ese trance, pero otras sí que decidieron contarlo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Dolorosísimo. Había momentos que había que parar porque tanto ellas como, claro, imagínate, yo no soy polaco, yo necesitaba un traductor, y eso todavía aún es más doloroso porque ves a una mujer llorando y todavía no te están diciendo todo lo que está narrando, te lo van traduciendo de forma simultánea. Entonces es algo muy doloroso que algunas, como yo digo, se abren el pecho, sacan el corazón, lo dejan encima de la mano y te empiezan a contar todo lo que pasó. Tenían la necesidad de contarlo,
independientemente de que estuvieran en el prostíbulo o no, todas las mujeres que pasaron por ese campo de concentración siempre dicen que son las olvidadas de los olvidados. Es la frase de Neus Català, que fue una catalana que estuvo allí, no estuvo en ningún prostíbulo. Ella estuvo haciendo otras labores en el campo y decía que, bueno, que había pasado la historia de puntillas, que este campo pasa a la historia como un símbolo comunista y no como un símbolo de un campo donde se aniquilaban mujeres, y que la historia se olvidó de ellas. Entonces hablaban también de que ellas perdieron todas las guerras, la de aquí, la Segunda Guerra Mundial, porque no pudieron volver a España por la situación que todavía se quedó en este país cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Dice, la del olvido, dice, entonces queremos que por fin ganemos alguna y que sea que alguien cuente esta historia. Al final parece como que te has tomado la bandera de esta historia que, insisto, no existe un libro donde se cuente con tanta realidad, con tanta frialdad y crudeza lo que realmente ocurría. Pero ahora de rasgos nos podrías contar de qué va tu novela. Pues creo que fundamentalmente mi novela es una historia de amor. Aunque te parezca que es una locura. ¿Sí? Una historia de amor que se va a sufrir, se va a sentir mucho, pero creo que habla del amor más puro e incondicional, que es el amor a la familia, porque todo se genera. Ellas salen de Madrid persiguiendo a su hermano. La protagonista, su madre y su tía deciden abandonar todo lo que tenían cuando acaba la Guerra Civil Española, buscando a la única persona que les queda viva, y llega un soplo que está en París y ellas deciden cruzarse todo un país con documentación falsa y llegar justo cuando Alemania estaba bombardeando el aeropuerto de Varsovia, que yo siempre digo que los primeros muertos de la Segunda Guerra Mundial estaban durmiendo y ni se enteraron que fueron víctimas, las primeras víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que fundamentalmente es lo que te mueve y lo que te mueve el amor a la familia para, bueno, que te dé todo igual y llegar así, y luego se unan una serie de acontecimientos y mucha mala suerte para acabar en este campo de concentración. Entonces creo que fundamentalmente es eso, es una historia, yo digo que es una novela resiliente, es una novela resistente también, y que hay que leerla mucho entre líneas, porque quería decir muchas cosas y tratarlo desde el mayor, no caer en el morbo y hablarlo con todo el respeto. Hay muchas cosas que decidí no contarlas, porque para mí supuso que cuesta hacer este ejercicio. Yo siempre digo que no soy la misma persona, pero lo he intentado tratar desde el máximo respeto. Uh-huh. Vamos a unir un poquito de Las Guardianas, porque parece que en nuestro foro interno las veríamos como las malas de la película, ¿no? Pero es cierto que cuando tú has crecido, toda tu vida te han inculcado ciertos valores, ciertas prácticas, lo que acabas asumiendo es que lo que haces es normal. Es lo bueno. Yo también, llega un momento cuando yo empiezo a escuchar historias de Las Guardianas. María Mandel estuvo en Ravensbrück, luego acaba en Auschwitz. Llego a plantearme la situación de que las considero como si fueran víctimas. ¿Por qué? Porque si tú creces en una Alemania en la que te han dicho que tu raza es la mejor, que lo único que vale es lo que te están contando cada día, que te lo cuentan en el colegio y que hay que aniquilar porque no valen nada, la propaganda nazi es muy peligrosa y ciertos discursos también lo fueron. Entonces, estas mujeres crecen y normalizan esa situación. Entonces, creo que también yo, desde mi punto de vista y después de hacer todo el trabajo, creo que sí que las considero víctimas. Cada una en su parte y cada una desde cómo les tocó vivir la historia, unas en un lado y otras en otro, pero sí que ciertos discursos y cierta propaganda también puede hacer mucho daño. Y hemos visto testimonios de guardianas años después hablando de ahora soy consciente de lo que estaba haciendo, o no hemos encontrado este tipo de declaraciones. Algunas, en lo que fueron los juicios, sí que no soy consciente de lo que estaba haciendo, sino intentar bajar un poco el nivel. Pero otras lo tenían, preferirían morir en la horca que como, como, yo qué sé, ponerle los cuernos a su Führer. Porque además eran verdaderas relaciones de amor tóxicas. Es decir, es que lo que hace este hombre es lo mejor. ¿Hasta qué punto te puede llegar a manipular la cabeza para creerte estas cosas? Pero es lo que vuelvo a decir. Hay discursos que son muy peligrosos. Es una historia, desde luego, de amor, como comentabas, pero también de supervivencia, ¿no? Totalmente. Y lo que nos dicen casos como este, y hace poco hablando con Pablo Bierzi, ¿no?, el escritor de La Sociedad de la Nieve, comentamos justo esto, de cómo
cuando algo une a un grupo muy determinado, y si encima, en el caso de los hombres, estaba el elemento religioso, de alguna forma le impulsa o impulsa a las mujeres a seguir y a continuar. ¿Cómo es esta relación de compañerismo de las mujeres de este campo? Yo creo que eso les salvó la vida, como tú bien dices. Cuando tú llegas allí, no tienes a nadie. Hay muchas que llegan y pierden a sus madres y a sus hermanas y se quedan solas, siendo muy jóvenes, aunque no fueran prostitutas o no les tocara desarrollar ese trabajo, entre comillas, pues creo que se mantienen vivas, lo primero, por intentar contarle al mundo lo que estaban haciendo allí con las mujeres, y lo segundo, porque se generan, pues eso, una especie de familias, no familias como la tuya, pero ellas decían, me da igual, aunque me la hayan puesto un soldado nazi, pero gracias a ellas pues se cuidaban, las más mayores cuidaban de las más pequeñas, y creo que eso también fue un impulso que las mantuvo vivas. También creo que es fundamental las ganas de seguir peleando y las resistencias que se montaron dentro del campo para intentar, bueno, pues pasar documentación no, sino información que ya se encontraban, pasarlas a la gente que estaba fuera, que tenía alguna forma de entrar. Y también creo que, bueno, el tema de las españolas y lo de boicotear las balas me parece bestial. ¿Qué hacían? Pues llega un grupo de españolas que sí que recuerdan que en la Guerra Civil Española caían muchos obuses y no explotaban. Entonces sí que había como mensajes de los compañeros, os ayudamos y estamos con vosotros, que venían fundamentalmente de Inglaterra. Entonces ellas empiezan a pensar y a darle vueltas a eso y empiezan a probar a ver si hay suerte, y piensan en inhabilitar todo lo que son las balas que salían de allí. Prueban 1000 métodos y al final consiguen, gracias a estos enlaces que tenían ya, estos chanchullos para pasar información, que cogiendo moscas, machocándolas, metiéndolas en el percutor, y la pólvora empezaba a mojarse, pues consiguieron inhabilitar todas las balas. Moscas machacadas. Sí. Con moscas machacadas. Qué barbaridad. Es el ingenio, las ganas de, como tú decías, pues las ganas de seguir peleando, que esté trabajando y peleando desde el infierno, porque también me llama mucho la atención que con todas las que consigo hablar, nadie se dirige a este campo por su nombre. Independientemente de la nacionalidad que tenían, todas hablaban del infierno. Sobreviví una noche más en el infierno, la noche me dio otra tregua para seguir en el infierno. Me imagino que tenían algún tipo de sello distintivo, les tatuaban, les hacían algo. Claro, dependiendo. Por ejemplo, para las prostitutas, es como te he dicho, el triángulo negro era el más bajo del escalafón. Normalmente cuando tú llegabas a un campo de concentración te tatuaban tu número de matrícula, que ahora era tu nombre, porque tú ya perdías tu identidad y eras un número, te lo solían tatuar en el antebrazo. A las mujeres que pasaron por ese campo y decidieron que tenían que ser esclavas sexuales, se lo tatuaban en el pecho. Le tatuaban la palabra puta de campo, de concentración en alemán, el triángulo invertido negro y su número de matrícula. Para que estuvieran marcadas. Que es muy, muy amargo, ¿no? Escuchar lo que comentas y sobre todo ser consciente de que esto realmente ocurrió, ¿no? Por eso, ¿qué esperas que aprenda o qué lección puede sacar el lector una vez que termina de leer tu obra, cuando sabemos que es un tema tan complicado? Pues yo lo que quería es que el lector fuera consciente del sufrimiento de esas mujeres y que las acompañase en todo momento por toda su lectura, que las acompañe en sus duelos, en sus miserias, en sus alegrías, y que que fue una parte muy oscura de la historia que hay que recordar, que hay que hacer memoria y no edulcorarla para que nos resulte menos dolorosa, sino hay que contarla tal y como pasó. Y también creo que es importante que nos demos cuenta que ahora no existen campos de concentración, pero que este problema sigue, que la trata existe, que las mujeres no las tatúan, pero sí les quitan los pasaportes y se los meten en cruz de carreteras. Entonces creo que es muy importante, que antes eran nazis y ahora se llaman proxenetas, pero es lo mismo. Entonces creo que también es un ejercicio de darnos cuenta de que aún quedan muchas cosas por hacer y muchos temas muy importantes que abordar con respecto a la prostitución. Pues ahí queda eso. Fermina Cañaveras, ya para concluir, me gustaría hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, es una mítica de los amigos de Desafío Viajero, que es, a Fermina la ponen a cenar con 3 personajes históricos. Tú que eres historiadora, ¿a quién meterías en esa cena? Metería muchos, pero bueno, fundamentalmente me encantaría tener una conversación con Manuel Azaña. Ajá.
Me encantaría también tener otra con Gandhi. Y aunque, bueno, yo lo considero un personaje histórico porque soy una flipada de su música, con John Lennon. Con John Lennon también. Bueno, pues ahí queda eso. Con Manuel Azaña, con John Lennon y con Gandhi. Sí, bueno, ahí habría alguna mujer, pero me interesaría tener una conversación con uno de esos tres hombres. Y si fuera con los tres, mejor. Bueno, pues amigos, os voy a poner el enlace en la descripción del vídeo donde podéis adquirir el libro El barracón de las mujeres. Ya ves que es muy interesante y que son temas complicados, pero que hay que conocer, ¿no? Vamos a avanzar después de una pequeña pausa muy rápida con la siguiente entrevista. Nos vamos a ir directamente a hablar de mitología griega, un tema totalmente diferente, pero que vamos a poder unir con distintas enseñanzas con el tema que hemos tratado hoy en el barracón de las mujeres. Entonces, ¿alguna frase para concluir de John Lennon que nos pueda servir de enlace con tu obra? Pues John Lennon decía que la vida es lo que pasa y lo que está sucediendo mientras que tú estás ocupado haciendo otras cosas. Pues creo que viene al pelo, porque todo esto sucedió y nosotros estábamos pues ocupados y mirando en otras cosas o como que nos molestaba y poniendo el foco de atención en otras cosas. Pues ahí queda eso. Venga, aventureros, seguimos ahora. Gracias.